histórico y decir, estamos aquí y esto pasa por esto. Como sabéis, la educación pública en España se inicia a mediados del siglo XIX. La primera ley importante es la Ley Moyano, en 1857, en pleno periodo de Isabel II, en un periodo liberal. Y curiosamente, a pesar de que los liberales se definen como individualistas, anticlericales, laicistas, admiten que son selectivos por clase, etcétera, no ponen ningún problema a que la Iglesia, de acuerdo con lo que el Concordato decide en 1851, tenga el derecho a ocuparse en gran parte de toda la educación en el Estado español. La Ley Moyano dura casi 100 años, no, más de 100 años, desde 1857 hasta 1970, que es la famosa Ley de Villar-Palasí, y hay algunos planes de desarrollo, algunas modificaciones, pero es la estructura, ¿no?, de la formación primaria en España durante todos estos años. ¿Esto qué quiere decir? A mi entender quiere decir dos cosas. Primero, la poca preocupación que ha tenido siempre la oligarquía y las clases pudientes en España por la educación, y menos por la pública, y menos en esos tiempos en que no es que no hiciera falta hacer leyes de educación, porque el 80%, cuando se promulga esta ley, el 80% de la población es analfabeta, más de la mitad de los niños están sin escolarizar, el 42% del profesorado de primaria no tiene ninguna titulación y el 60% de las escuelas no tienen ni ubicación ni material. Por lo tanto, hacía muchísima falta, pero esto continúa después. Y a finales de siglo, el 50% de la población española, o sea, al inicio del siglo XX, eran todavía analfabetos. En esta época liberal, y termino ya esta parte, era tiempos de pedagogía cristiana, donde surgen pues, los salesianos, las escuelas de la Ave María del Padre Manjón, las instituciones teresianas. La religión prácticamente copa la enseñanza y la educación en este periodo. Es tiempo de una escuela de miedo, es tiempo de discriminación clarísima de la mujer. Leo un pequeño párrafo: pensad que no estáis destinadas a gobernar el Estado, ni a la guerra, ni a las academias y parlamentos, ni a ejercer ministerios en la Iglesia. Por consiguiente, debéis prescindir de las ciencias políticas, del arte militar, de la jurisprudencia y de la teología. Y así sigue, ¿no?, diciéndoles que sois la mitad del género humano y podéis unir vuestra suerte con la de un hombre de posición y carrera que pondrá a prueba vuestras maneras sociales. Esta era la educación de entonces. Educación del miedo, educación religiosa, tremendamente religiosa, educación discriminatoria. Sí es verdad que a primeros de siglo se inicia la influencia de la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos, que cambiará ya algunas de estos posicionamientos e intentará hacer una reforma del periodo reformista importante en la educación española. Pero la gran etapa de la educación pública española es, sin duda, de la educación pública, la Segunda República. La Segunda República, el 14 de abril del 31, la República encuentra una España analfabeta, desnutrida, y se dedica, pues, sin ningún tipo de duda, su proyecto de presentación fue la educación. La educación fue la piedra angular de una de las reformas más importantes que propuso. Esta reforma que propuso la República partía de la base del programa del Partido Socialista, cuyo teórico pedagog era Lorenzo Luzuriaga, que seguramente habéis oído hablar. Proponía una escuela para todos, una escuela única, gratuita, obligatoria en la enseñanza primaria, laica, con libertad de cátedra, con maestros y profesores funcionarios, que asegurase el acceso de todos a todos los grados de enseñanza. Esto entonces era tremendo. ¿Para esto qué había que hacer? Pues ponerse en acción. Entonces, lo primero que hizo fue elevar el 25% del presupuesto. Segundo, se propuso construir 27.151 escuelas, de las que llegó a construir 16.500. De 1,5 millones de niños sin escolarizar en 1931 se pasó a 532.000 en 1936. Los maestros percibieron por primera vez un sueldo medianamente decente, 3.000 pesetas de entonces, y se exigió y se pidió que el magisterio se elevara a la categoría universitaria.
Eran tiempos de cambio, el bilingüismo se permitía en la escuela, se permitía aprender en enseñanza en lengua materna, se suprimió la obligación de la enseñanza religiosa, se podían mezclar los niños y las niñas. Cada uno de estos periodos daría para una tesis o una conferencia, pero quiero más o menos hacer simplemente una situación. Eran tiempos de querer a los maestros, cosa muy acordada de la película de La lengua de las mariposas. Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio mis padres no podían creerlo, pero yo lo quería mucho. La escuela del franquismo. Pues sabéis lo que supuso la escuela del franquismo para este país, ¿no? La educación fue una de las causas importantes, uno de los motivos de la guerra civil. Si no, ¿a qué viene la represión que sufrió luego la educación y los profesores? Más de 250 maestros figuran como fusilados o muertos. En las 9 provincias que existen datos, se sitúa que aproximadamente son 500 los maestros que fueron asesinados en esa época. De los 50.527 maestros que había, 14.600, o sea, casi el 30%, fueron depurados. Y fue una época de vuelta al exaltado patriotismo, a los valores católicos, a la versión más integrista, nacional católica de la escuela. Es curioso que el franquismo no quiso hacerse con el control absoluto de la educación. Es decir, el franquismo no quiso tener la responsabilidad exclusiva. Lo que hizo fue delegar en la Iglesia. Dijo que la Iglesia inculcara el ideario del nuevo régimen en la escuela y la Iglesia no tuvo ningún problema. No fue como el fascismo, que utilizó la educación como herramienta de adoctrinamiento. Él lo hizo a través de la Iglesia. Esto a veces los teóricos de la educación explicamos que fue porque así tenía menos responsabilidad. Es decir, hasta 1945, desde que la República prácticamente paró de hacer escuelas, hasta 1945 no hubo ningún presupuesto con partida alguna para construcciones escolares. Ellos decidieron, a través de la Iglesia, ejercemos la inspección, el control y el apoyo al nacionalcatolicismo. Y nosotros, pues simplemente, no somos responsables únicos de esto. En 1957 había 720.000 niños sin escuela en España, en 1957. La pedagogía, todas la sabéis, la de la letra con sangre entra. Yo creo que entraba con sangre, con frío, con humedad y solo a los que podían ir. El laicismo, la coeducación, el bilingüismo, el progresismo pedagógico, todo se abandonó y se volvió a la escuela confesional, con separación de sexos, con la erradicación en la escuela de las lenguas no castellano, una pedagogía tradicional, rutinaria, además muy crítica con la pedagogía liberal, pedagogía del juego que había en otros países europeos. La idea única era la exaltación del catolicismo y la exaltación de la política católica y nacionalista. Y nacional, perdón. La educación, llegamos ya a tiempos de la democracia. En tiempos de la democracia, bueno, previo a los tiempos de la democracia hay una ley fundamental en la educación, que es la ley de Villar-Palasí del año 70, que es la que instaura la LGB y prolonga la educación obligatoria hasta los 14 años. Esa ley es muy importante porque empezó a hablar de escolaridad obligatoria, de periodos de escolarización, etc. Y además avanzó bastante en lo que había legislado hasta entonces, ¿no? Porque venimos de la ley Moyano, he dicho, de 857. Después, ya esto ya se promulga, perdón, entramos ya en la época donde se promulga de la Constitución. La Constitución, muy importante, el artículo 27, que habla del derecho a la educación, de la libertad de la enseñanza, del objeto de la educación, etc. Y luego las 10 leyes fundamentales que se han promovido a lo largo de este periodo, todas leyes orgánicas, ¿no? Importantes serían la LOCSE, la LODE, también la Ley de la Calidad de la Educación del PP tendría importancia a la hora de debatir y de discutir, incluso la última, muy importante, la LOMCE o la Ley Wert, que está en vigor todavía. Esto indudablemente nos ha situado en un periodo donde nadie cuestiona que estamos en un sistema democrático, en el marco de una educación social y de derecho,
que entiende que la educación como un servicio público en defensa de la convivencia y una serie de principios fundamentales como la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político, etc. Nadie lo cuestiona, pero llegamos a donde pretendía llegar, que es el problema actual de la educación pública. Yo dije el otro día en el Pleno, ante una moción de esta de educación, que estamos en una guerra, y yo lo considero así, es decir, existe una confrontación entre una democracia social y una democracia neoliberal. La primera, defensora de atender las necesidades de todos los ciudadanos, la igualdad de oportunidades, la escuela comprensiva, la planificación. La segunda, preocupada por atender los derechos de los consumidores, la diferencia entre instituciones, la idea de mercado, en definitiva, frente a la planificación. Esto es muy difícil de que confluya, es decir, por eso es tan difícil llegar a acuerdos y a leyes y a pactadas, ¿no?, en educación. Coexiste ahora mismo una doble red de centros, todos financiados con dinero público, pero unos de ellos a la carta, que pueden elegir, los que quieren y pueden, centros de élite, con carácter propio y financiación. Y otra, la pública, cada vez más subsidiaria, donde cabe y se dirige todo el mestizaje social, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿De dónde viene esto? Hombre, pues yo haría una tarea de reflexión, ¿no? Y diría que en 1985, cuando se firman los conciertos, yo estaba en el Ministerio de Educación, o sea que sé de qué va esto. Pues efectivamente estaba justificado, porque no había plazas escolares para el boom, el baby boom, ¿no? Pero ahora mismo no hay ninguna justificación. La única justificación que existe para que sigan existiendo y aumentando los conciertos es ideológica y de los que defienden la democracia neoliberal y la mayor demanda y el libre derecho a elección de centros y estas cosas, ¿no? La cosa está así, somos el tercer país de Europa con más centros concertados, detrás de Bélgica y Malta, proporcionalmente, me refiero. El gasto privado en educación, el 0,6 del PIB, es el doble en España en los centros concertados que en la Unión Europea, que es el 0,36. En todos los demás países, Francia, Alemania, Italia, la educación es básicamente, incluso en Finlandia, es básicamente pública. El 82% de la educación primaria y el 83% de la secundaria en la Europa de los 28 es pública. En España el 67%. Son cifras que te van llevando a que, por ejemplo, la media de centros privados financiados actualmente es el 32%, 32,7%, pues además, en aquellas comunidades que gobierna el Partido Popular y que históricamente ha gobernado y tiene tradición, pues esto se eleva por encima del 50%. Esta situación la han estudiado, lógicamente, gente que se dedica a teóricos de la educación y de análisis y tal, y dicen, por ejemplo, Rogero y Andrés, amigo mío, dicen, la libertad de elección de centros es un término falaz para justificar un sistema que segrega al alumnado y que sirve a las clases medias y altas para alejarse de los alumnos extranjeros y de las clases bajas. El 82% del alumnado inmigrante de minorías y con necesidades educativas específicas está escolarizado en la escuela pública. Rafael Feito, dice, no cabe hablar de calidad de la enseñanza, sino de calidad social de la clientela, la gente que busca los centros concertados privados, estar en una clase social determinada, alejarse de otra. Busca tener buenas relaciones, tener relaciones que le puedan en un futuro proporcionar facilidades en la vida. Hablan del doble principio constitucional de derecho a la educación y la libertad de enseñanza, pero esto no se refiere a esto. Esto se refiere hace referencia a la capacidad para crear centros escolares y a la capacidad para enseñar con libertad de cátedra. Y además hace referencia también a que la gente puede elegir centros, pero puede elegir centros educativos dentro de una planificación. Yo ponía este ejemplo en el ayuntamiento un día.
De hecho, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿eh? Ahora lo leo. Pero en un día decía yo, ¿os imagináis que toda la gente de todos los niños de Majadahonda decidieran sus padres que por libre elección fueran al que entonces se llamaba San Luis Gonzaga? Tendríamos que hacer un San Luis Gonzaga que llegara hasta la estación y cerrar a todos los demás centros. Tiene que haber una planificación educativa. Tiene que haber una planificación y el gobierno tiene una responsabilidad. Entonces, una responsabilidad transferida a las comunidades, una responsabilidad de crear centros y asegurar la universalidad de la educación. El propio Tribunal Constitucional, en diversas sentencias, dice, por ejemplo, que el derecho a la educación no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualquier centro que elijan los padres, porque los recursos públicos no han de acudir incondicionalmente allá donde vayan las preferencias individuales. Es decir, si tú tienes plaza en un colegio, no tenemos que concertar otra escuela, otra plaza en otra escuela, para que tú vayas a la escuela que quieres, sino que tendrás que esperar en una lista de espera y algún día, si no, mientras tanto, tendrás que ir a la plaza que ya está creada. Lo mismo lo dice la OCDE en un informe denominado Equidad y Calidad de Educación, apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja, que habla también que el sistema de elección de centros se basa en la lógica individualista, en la ética del más fuerte y no en la lógica igualitaria de la pluralidad y la convivencia. En esta línea iba también las palabras, tan famosas palabras y tan discutidas de la ministra Celaá, cuando decía, de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. El hecho de elegir centro forma parte del haz de derechos que pueden tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no es emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. Es decir, hay mucho ya desarrollado en este sentido. Y el problema es este, que hay dos proyectos ideológicos sociales y políticos a nivel mundial que se enfrentan, radicalmente diferentes. ¿Sí? Uno asienta sus raíces en un modelo económico y social capitalista basado en el egoísmo competitivo y fundamentado en la ideología neoliberal, para el cual el interés colectivo no tiene por qué ser finalidad de la política educativa. El otro es un modelo que atiende a la educación como un bien común, en el que las familias participan no como clientes, sino como copartícipes activos de una construcción conjunta social. Yo creo que llegado a este punto el acuerdo es muy complicado y que cada quien tiene que tomar responsabilidades, voy terminando, de responsabilidades en las competencias que le corresponden. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me parece hoy absolutamente necesaria una nueva ley de educación que establezca como eje fundamental la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. Es urgente apostar por una única red de titularidad y de gestión pública que progresivamente y de manera voluntaria y negociada integre a los centros privados concentrados. Mientras, cada cual irá tomando su camino y apoyando su propia posición. Y esto nos lleva, y voy terminando, a lo que ocurre actualmente. La Comunidad de Madrid está organizando el curso que viene con la pandemia, con todos los problemas de ratios, de suprimir, de aumentar espacios, de que haya más profesorado y tal, y sin embargo está actuando con los mismos ratios que otros años, el máximo, suprimiendo unidades y sin tener en cuenta ni posibilidades de contagios ni de nada. Es decir, aquí hay tantos niños, sobran tantas aulas, quito. El gobierno, como ha dicho David, el gobierno de Isabel Ayuso pretende eliminar, según un informe de Comisiones Obreras, 14.191 plazas en la escuela pública el curso que viene. 466 aulas. Afecta a 270 centros, 158 colegios, 107 institutos. En fin, yo me imagino que Marta sabe más de esto y sabrá los datos. Pero por ahí vamos. ¿Por qué? Porque están tirando para su posición. Y les da igual la posición contraria. En Majadahonda, pues estamos en las mismas, ya lo ha dicho también. La supresión de un aula de 3 años en el San Pío. Eso supone la supresión de una línea entera. Este año no hay 3 años, el año que viene no hay 4.
con un agravante, es que yo lo voy a anunciar aquí, y es que sospecho que lo que quieren es cargarse el San Pío. O sea, lo de 1,2 millones de euros para arreglar el San Pío y decir que eso es muchísimo y que cómo se va a meter en una obra de estas y tal, yo aseguro, estaría casi en capacidad de asegurar, aunque me arriesgo, que lo que se pretende es hacer la misma operación con Santa Catalina, llevarlo a los nuevos desarrollos, hacer una amortización, hacer ahí un colegio nuevo donde lleve la plantilla tal del actual San Pío y dejar un espacio en el centro del pueblo para otras historias. Se suprime un bachillerato en el IES Leonardo da Vinci, 4 unidades en el Margarita Salas, 2 primeros de bachillerato, una de primero de la ESO, que es lo que supone toda una rama después, etcétera, etcétera. Un tema muy grave. Anuncian 9 millones de euros el próximo curso de ayuda directa de 3.000 euros a estudiantes que quieran cursar bachillerato en centros privados. La cifra es el doble que la del curso anterior y tal. En fin, yo creo que aquí hay dos posiciones, como he dicho, enfrentadas, dos posiciones antagónicas, muy difíciles de conciliar y que cada uno tiene la responsabilidad de tomar las decisiones que tenga que tomar en el ámbito de competencias y de gobierno que tiene. No podemos estar permitiendo que Madrid gaste 4.000 euros por alumno al año, la mitad que el País Vasco, porque la presidenta lo decide, que los centros privados de la Comunidad de Madrid ya tengan una subvención de 16.000 millones de euros, multiplicada en una década por el 6,6, que, en fin, que se abran 50 aulas en centros públicos y 218 al año en centros privados y concertados. Estamos en un problema que se ejecute el 80 o el 70% a nivel local del presupuesto de educación, que por sí ya es escaso, que nos tengan con las pendientes las obras de los colegios a un año detrás de otro, que una escuela infantil lleva 3 legislaturas aprobadas y sin construir, ahora la han metido en un plan de inversiones, pero ya veremos, etcétera, etcétera, etcétera. Si ellos hacen su política, es decir, me refiero a los gobiernos local y autonómico, nosotros tendremos que hacer la nuestra. Como he dicho, esto es una confrontación ideológica que es muy difícil de conciliar. No me alargo más y luego en las preguntas, si queréis, pues intentaremos aclarar alguna duda si existe. Muchas gracias. Muy bien, Manolo, muchas gracias. Pues a continuación va a hablar Marta Bernardo. Adelante, Marta, cuando quieras. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, primero por vuestra invitación, porque bueno, en cuanto me dijisteis que iba a estar con Manuel, la verdad es que me apetecía mucho esta reunión de hoy y bueno, yo encantada de poder aportar, aunque sea un granito de arena. Manuel, yo una de las cosas, he ido tomando nota de lo que has ido diciendo y has hecho como una especie de hilo histórico de la educación en nuestro país que me ha parecido muy interesante. Yo, si os parece, voy a contaros lo que estamos viviendo actualmente. Como ha dicho antes David, soy la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Llevo poco tiempo, llevo muy poquitos meses, pero os aseguro que en estos pocos meses, en estos 8 meses escasos, o 7 que llevo de portavoz de Educación, he visto y he podido observar muy de cerca, porque he tenido reuniones con muchísimos profesores, con muchísimos colectivos, con asociaciones, con sindicatos, con profesores de la escuela privada, con profesores de la escuela concertada, y os aseguro que sí que más o menos tengo un esquema de cómo está la educación en nuestra comunidad. Hay una cosa que, y al hilo, y empezando por ahí, ¿no?, de lo que estaba comentando Manuel, es que está muy claro una cosa, Manuel: no hay libertad de elección si no hay igualdad de condiciones. Y ese es el problema que tenemos aquí. Hay una de las cosas que me niego siempre, y lo intento decir siempre: yo no quiero estigmatizar a la educación pública, porque están intentando estigmatizarla. La educación pública no es para el que tiene menos poder económico. No tenemos que pensar que la educación pública o los centros públicos de nuestra región o de nuestro país son para los niños que tienen menos recursos. Es que eso no puede ser así. Ojalá tuviéramos, y es lo que teníamos que intentar, es que
la libertad de elección de centro empezaría precisamente por ahí. Creo que Manuel lo ha comentado. La libertad de centro empezaría si todos y cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hijos en este caso, pudiera acceder a una plaza pública, si quisiera. A mí me parece muy bien quien quiera acceder a una plaza concertada, a una plaza privada, pero teniendo la elección de poder acceder a una plaza pública. Muchísimos de los casos que nosotros nos encontramos en nuestra comunidad de acceso a plazas de educación concertada es porque no hay plazas públicas. Y pasa lo mismo en el tema de las escuelas infantiles, por ejemplo, con el tema de las escuelas privadas. Tenemos un porcentaje de escuelas públicas muy pequeño con relación a las escuelas privadas y hoy en día en nuestra comunidad hay un problema muy grande con las escuelas infantiles, que luego si podemos hablamos más de ello porque también me parece un tema bastante importante y que muchas veces se deja de lado, pero es el comienzo de la educación de nuestros niños y de nuestros niños y es importante empezar por ahí. En la Comunidad de Madrid, creo que es junto con la Comunidad Vasca, pero en la Comunidad de Madrid ahora mismo tenemos como un 55% de educación pública, un 35% creo aproximadamente de educación concertada y creo que tenemos como un 10% de educación privada. Más o menos los porcentajes son así. Estamos más o menos a la par que en el País Vasco, quizá un poquito más alto, pero lo que pasa en esta comunidad, junto con el País Vasco, no pasa en ninguna comunidad autónoma del resto de España. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros desde la Comunidad de Madrid hablamos de la política del Partido Popular que lleva haciendo durante 25 años, sobre todo en temas de educación y por supuesto en temas de sanidad, y todo lo hemos visto a lo largo de esta pandemia que hemos sufrido y que estamos sufriendo aún, hemos visto la parte negativa de la mejor sanidad del mundo, ¿no? Era nuestra sanidad. Y yo me temo que en el mes de septiembre vamos a ver lo mismo, y ojalá me equivoque y lo dije así en el pleno, en la educación madrileña. Tenemos un problema muy grande. No hay centros educativos. No hay centros educativos porque no han querido hacer centros educativos. Las construcciones por fases, algo que se inventó Figar en su momento cuando era consejera de educación, la educación por fases ha ido construyendo los centros educativos por fases. Primero un aulario o 2 aularios para línea 1, luego línea 2, todo esto sin tener bibliotecas, sin tener salas polivalentes, sin tener pabellones deportivos. Y hay centros educativos como en Fuenlabrada, en Getafe, que llevan 10 fases de construcción. Esto significa que hay niños que han pasado todo su periodo en ese centro educativo sin haber conocido la biblioteca de su centro, por ejemplo, o sin haber tenido el pabellón deportivo donde poder hacer educación física. Y esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad, pero ellos dicen que es la construcción por fases y yo siempre le digo al consejero que esta es la educación por fases que ellos han implantado en esta comunidad y desde hace 25 años, ¿no? Tenemos muchísimas carencias, tenemos carencias en infraestructuras, tenemos carencias en docentes, no porque haya carencias, sino por las contrataciones que ellos hacen. Hay un follón impresionante ahora mismo con los interinos. No sé si alguno de vosotros, de los que estáis por aquí, tenéis este problema o conocéis este problema. Entonces, es algo que la educación en esta comunidad no se está cuidando, pero no se está cuidando porque no interesa cuidarla. Ahora mismo hay mucha polémica, sabéis, con la nueva ley, que espero que dentro de poco, creemos que puede ser como octubre, noviembre, se pueda aprobar en el Congreso de los Diputados. Hablan de una ley que no tiene consenso, que parte ya de no tener consenso. Solamente hay que darse cuenta de una cosa. La ley que hay actualmente, que es la ley BEP, que es lo que ha comentado antes Manuel, esa sí que es la ley que no ha tenido ningún tipo de consenso. Es la única ley que es de educación que se ha aprobado con el voto exclusivo del Partido Popular. Con ese voto exclusivo se aprobó. O sea, es la ley que menos consenso tiene y no pueden hablar ahora mismo de que no hay consenso cuando, primero, se está todavía hablando en el Congreso y cuando hay varios grupos parlamentarios que a través de enmiendas seguramente se la apoyen y ya hay algún grupo parlamentario que ha dicho que la va a apoyar. Con lo cual, no va a ser la ley que menos consenso tenga porque la ley que menos consenso tiene precisamente es la ley que está ahora mismo en vigor y que espero que pronto cambie. Hay mucho follón ahora mismo también en la Comunidad de Madrid con el tema de los concertados por las declaraciones que se han hecho.
Hay una cosa clara, ahora mismo por la situación que hemos pasado, en septiembre, con la reanudación de los colegios, se van a tener que hacer muchísimas actuaciones en los centros educativos si queremos que nuestros hijos vayan seguros, ¿no? A mí me da miedo realmente pensar en qué es lo que puede hacer la Comunidad de Madrid, qué puede hacer el consejero, porque por lo que estamos viendo no tiene ningún tipo de interés en hacer absolutamente nada. El Gobierno de la Nación, sabéis que ha dado 2.000 millones de euros precisamente para educación y para paliar los problemas que el COVID nos está dejando, ¿no? Que todavía no es que nos haya dejado, es que nos está dejando porque todavía estamos inmersos en esta pandemia. Bueno, la educación concertada, lo único que se ha dicho es que estos fondos en concreto irían a la educación pública, se está discutiendo, se está debatiendo, pero realmente hasta cierto punto es lógico, ¿no? Ahora mismo las carencias están en los centros educativos públicos, pero porque no están cuidados, porque no se han cuidado, porque no se han cuidado las infraestructuras, porque no han cuidado de tener las infraestructuras y las herramientas precisas en el momento en el que estamos viviendo. Tenemos una brecha digital muy grande, muy alta con relación a otras comunidades autónomas. A lo largo de estos 4 meses, donde los profesores en 24 horas, los docentes en 24 horas han tenido que reinventar, porque se tuvieron que reinventar de un día para otro, han visto las carencias que hay. No solamente la brecha son brechas digitales, tenemos otras brechas en nuestra sociedad muchísimo más altas, pero la brecha digital ha mostrado también una cara bastante oculta que teníamos. Todos pensábamos que todos los niños en su casa podían tener una tablet, que todos los niños en su casa podían tener un dispositivo, ¿no?, para poder seguir las clases. Incluso todos podíamos pensar que los docentes, los profesores, podían tener un dispositivo en su casa y utilizarlo, cuando nadie les ha preguntado si en su casa efectivamente tenían un ordenador para poder dar clases. No se ha facilitado absolutamente nada, ni a docentes ni a alumnos. Se han comprado 3.500 tablets, cuando solamente usuarios de REMI tenemos 11.500 niños en esta comunidad autónoma, con lo cual 3.500 tablets entregadas en el mes de mayo, cuando llevan desde marzo dando clases a través de Internet los niños, con lo cual se han ido dando pasos muy pequeñitos que vamos a notar en septiembre y espero que desde el Gobierno de la Nación algo se pueda remediar, porque si no, en Madrid lo vamos a pasar bastante mal. Hay muchos niños que se tienen que desplazar ahora todavía, en esta época en la que vivimos, de un municipio a otro. Hablan mucho y se habla mucho durante estos días porque se ha cogido 2 temas, el tema de la educación concertada y el tema de la educación especial, que seguro que también lo habéis oído y que es un tema bastante importante también. En ningún caso el Gobierno de la Nación va a cerrar los centros de educación especial, como se está diciendo, en ningún caso. En ningún sitio pone eso en la ley, en la LOMLOE, y podéis mirarlo porque no lo pone en ningún sitio, pero bueno, han cogido el tranquillo van a cerrar los centros de educación especial y tal, en absoluto. Y nosotros, precisamente desde la Asamblea de Madrid, y cada vez que tengo oportunidad, lo que hago es reclamarle los 2 centros de educación especial que llevan 10 años haciendo, que uno está en Torrejón y otro está en Valdemoro. Llevan 10 años presupuestando estos 2 centros de educación especial y todavía no se han empezado a construir. Y ellos son los que están diciendo que nosotros queremos cerrar los centros de educación especial. Entonces, bueno, las carencias, como os comentaba, de la educación en Madrid son bastante grandes. Hay que intentar remediarlo, hay que poner a los docentes en su espacio, el espacio que les corresponde, a las familias en el espacio que corresponde y, sobre todo, que la libertad de elección sea tal libertad de elección, que cada familia elija, pero que tengan la opción de elegir cada centro, el centro que quieran. Si es un centro público, que tengan un centro público, pero que tengan plazas para ese centro público. Efectivamente, como decía Manuel, salió un informe de Comisiones Obreras diciendo que este año había como 14.000 y pico plazas menos. Yo estaba analizando ese informe y municipio por municipio, efectivamente han quitado bastantes aulas, han quitado líneas de diferentes centros. Sí que es verdad también que hay algunas de los centros que mencionan y de las aulas que mencionan que ya los habían quitado el año pasado, que se habían anulado el año pasado, pero sí que es verdad que hay una carencia de plazas. También sabemos que luego en septiembre
ellos hacen otra reconversión de estas que hacen y vuelven a introducir algunas de estas plazas que nosotros hemos calculado en aproximadamente pueden ser entre 8.000 y 10.000 plazas más. Pero no obstante, no son todas las plazas las que hay, las que se necesitan. Pero no es que no haya, el problema no es que no haya esas plazas, es que no hay centros educativos donde pueda acoger estas plazas. En septiembre vamos a tener el problema del distanciamiento de los niños. Aquí en Madrid, el consejero ayer o antes de ayer, en rueda de prensa, nos presentó lo que él va a querer que sea esta nueva entrada. Puso 4 escenarios, que cada uno de los escenarios realmente, si te pones a leerlos, no sabes cuándo empieza el primero, empieza el segundo, acaba el primero, porque realmente no ha dado ningún tipo de solución a lo que realmente tenía que dar. Ha hecho una especie de mix entre educación presencial y educación online, que creo que no va a solucionar el problema que pueda haber. Y esta solución la han tomado realmente porque él sabe que en los centros que nosotros tenemos, o sea, en el 80% de los centros que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid, no puede poner las medidas de seguridad que se están pidiendo primero desde el Ministerio y segundo, bueno, pues las medidas de seguridad que todos estamos teniendo en cada momento de nuestro trabajo y de nuestra vida, ¿no? Las medidas de seguridad, de distanciamiento. No hay espacio. Sabemos y tenemos conocimiento que ha mandado una carta a todos los directores de los centros educativos diciéndoles que ellos mismos tienen que formular un plan, que manden un plan de cómo ven cada uno de los centros para ver dónde pueden ocupar espacios. Y bueno, tenemos conocimiento también de muchos de esos informes que han mandado los directores de los centros diciendo que ya tienen ocupados los pasillos, que ya tienen ocupadas las bibliotecas, que ya tienen ocupadas las salas polivalentes desde hace años y que no tienen ningún espacio más por ocupar, salvo muchas veces los patios de los colegios y evidentemente en octubre y noviembre los niños no pueden estar dando clases en los patios. Entonces hay una preocupación, me consta que hay mucha preocupación por parte de los docentes, que no se ha contado con ellos para nada, ni para el final del curso, ni para el principio del curso que viene. Me preocupa, como os he comentado también, el tema de las escuelas infantiles, de cómo han trabajado desde la Consejería de Educación con las escuelas infantiles. Sabéis que en nuestra comunidad hay varias modalidades, ¿no? De las que son públicas de los ayuntamientos, de la comunidad autónoma, las que pues están, se le la palabra, bueno, pues que las están llevando cooperativas o empresas, pero a su vez son públicas, las que son directamente privadas. Y con esa amalgama que tenemos de escuelas infantiles, cuando empezó todo esto y empezaron a cerrar, sobre todo las escuelas privadas, pues sabíamos que muchas de ellas iban a quedar por el camino, porque muchas de ellas muchas otras no, son centros, empresas pequeñas, incluso de cooperativas, y que iban a tener muy difícil el volver a abrir. Y así está pasando. Ayer leí en un medio que efectivamente el 30% de las escuelas infantiles que habían cerrado en nuestra comunidad iba a ser imposible que se abrieran ya en septiembre. Esto conlleva un problema. Yo no estoy abogando porque los niños vayan a una escuela infantil privada, pero sí que es verdad que actualmente no hay plazas suficientes en la escuela infantil pública para todos los niños que solicitan plaza. Con lo cual, en septiembre los papás y las mamás van a tener, también las familias van a tener un problema, que nos van a faltar también plazas en la educación infantil. Sobre todo 0-3, ¿no? que es donde más problema va a haber. Entonces, bueno, pues ante todo este escenario, que no es que quiera ser muy pesimista, pero ante este escenario y sumado a la cero inversión que se está haciendo desde la Comunidad de Madrid, el otro día analizando datos, digo, vamos a ver, va a ser, o sea, desde la parte de la Consejería de Educación, sobre el presupuesto de la Consejería de Educación de esta comunidad, va a ser la primera consejería en un momento de pandemia tan crítico y tan excepcional, donde se tenían que haber puesto medidas excepcionales, va a ser la primera consejería que va a ahorrar dinero. Se han ahorrado el dinero de las escuelas infantiles, porque sabéis que se les bloqueó los contratos porque no iba. Se han ahorrado dinero
en los docentes que no han entrado, o sea, que no han hecho las suplencias del resto. Se han ahorrado dinero en los comedores. No sé si os acordáis del famoso Telepizza, Viena Capellanes y los contratos estos que han hecho, que dejaron a todas las empresas de catering para los centros educativos fuera. O sea, se han ahorrado dinero en estos 4 meses. Y inversión de la Comunidad de Madrid, creo que por lo que los datos y los presupuestos y el estado de ejecución que yo he visto, lo único que ha sido, han hecho una inversión de 650.000 euros porque, bueno, pues el sistema informático, la aplicación esta de Educamadrid no soportaba el peso de todos los colegios que estaban accediendo, todos los niños y los profesores que estaban accediendo, y tuvieron que hacer una inversión en Semana Santa, porque si no aquello se caía, ¿no? Bueno, pues creemos que es la única inversión que se han hecho ante estas medidas estos momentos excepcionales desde la Consejería de Educación. Con lo cual, pues hay un problema. Nosotros desde el grupo parlamentario intentamos día a día lo que podemos, bueno, pues sobre todo denunciar y sacar el lado más negativo, bueno, pues, y más cruel, que es sobre todo no tener acceso a una educación pública, igual que a una sanidad pública. Y nosotros, al fin y al cabo, somos servidores públicos y tenemos que luchar por cualquiera de los temas públicos. Y es lo que nosotros hacemos, primero porque creemos en ello, pero sobre todo y fundamental me parece es que me niego a pensar que la educación pública es simplemente para los niños y niñas que no tengan acceso a una educación privada. Yo creo que la educación pública es para todos, debe ser para todos y para todas, y en eso yo creo que tenemos que estar trabajando, que es en lo que ha trabajado Manuel muchísimos años, creo. No sé cómo voy de tiempo, no sé si me he pasado ya, David, o no sé, pero bueno, si Bien, preferís, Marta, tú tranquila, sin no, si problema. queréis que Vamos ahí, vamos las ahí. preguntas y que sea algo más dinámico, yo por mí Perfecto. encantada. Pues Vale. Pues nada, ¿queréis que comencemos entonces el turno de preguntas? Si os parece, quería realizarle yo una pregunta a los dos, Marta, tanto a Manolo como a ti, y era ¿qué papel tienen los ayuntamientos, pese a que no es su competencia, para fomentar o intentar respaldar determinadas carencias de la educación pública y garantizar la igualdad de oportunidades? Sabes que en ayuntamientos como en el de Alcorcón pues, se dan becas o Fuenlabrada, becas de acceso a la universidad o ciclos de grado superior, y en otros ayuntamientos no se hace absolutamente nada. Entonces nos gustaría que me comentaseis a ese respecto. ¿Qué os parece a vosotros? Si quieres empiezo yo, Manuel, como quieras. Bueno, pues empiezo y luego empiezo yo si quieres. Bueno, pues yo creo que los ayuntamientos, como en todo, casi todo, tienen un papel esencial. Al final los ayuntamientos, y vosotros mejor que nadie lo sabéis, sois los que estáis ahí al pie del cañón junto con los vecinos y vecinas y es a los primeros que van a llamar a la puerta. Hay mucha gente que tampoco sabe de quién son las competencias, si es del ayuntamiento, si es de la comunidad, si es del Estado. Y a los primeros que llaman a la puerta es a vosotros, ¿no? Es a la gente que está, a los concejales y concejalas que estáis en los ayuntamientos y a los alcaldes y alcaldesas. En el tema de la educación, nosotros lo sabemos que, o sea, lo que es que, por ejemplo, el tema de la limpieza y el mantenimiento de los centros educativos es competencia de los ayuntamientos, solamente de los centros educativos, no de los institutos, en este caso es la Comunidad de Madrid. Pero muchas veces el mantenimiento, que entendemos todo por mantenimiento, que puede ser desde cambiar una bombilla, un cable, no sé qué tal, pues se convierte en cambiar todas las ventanas porque se caen, en cambiar y hacer obras en los patios porque están inservibles para que los chavales jueguen. Entonces, incluso de hacer obras más grandes porque al final los ayuntamientos se ve cómo están los niños día a día y son los que hacen esas obras que son competencia exclusivamente de la Comunidad de Madrid. Pues los ayuntamientos evidentemente son fundamentales porque siempre hacen más, en muchísimos casos, no en todos, pero en muchísimos casos hacen más de lo que son sus competencias porque están ahí muchas veces para eso. Gracias, Marta. A continuación, quiere realizar una pregunta a nuestra compañera concejala de Majadahonda, Socorro Montes de Oca. Adelante, Socorro, cuando quieras. Un momento. ¿Ya? Vale. Sí, Es que, perfecto. vale.
Bueno, nada, muchas gracias por la charla, Marta, por tu exposición. Ha estado bastante bien. A nuestro compañero y portavoz Manolo Ford, también muchas gracias por la exposición. Y yo quería pues comentar un tema. Escuché que Marta mencionó primero lo de la falta de polideportivos de los colegios. En Majadahonda, exactamente, hay 2 colegios que no cuentan con polideportivo propio, que son el Tejar y el Quevedo. Nosotros en la legislatura del 2011 al 2015, presentamos una moción para que estos colegios tuvieran su propio polideportivo, porque ellos, por ejemplo, en días de lluvia se tienen que desplazar. Entonces, lo que significa que el profesor de educación física tiene que desplazar a toda la clase más el material al polideportivo que tienen más cercano. Entonces, esto es un problema porque si está lloviendo, pues se mojan. Luego, el peligro que es el profesor con todos los niños, cruzar una calle, etcétera, etcétera. Y esto no se ha hecho. Estos colegios, estamos en el 2020, han pasado casi 10 años y estos polideportivos no se han hecho para estos colegios. Otro tema que también le escuché a Manolo es de pedir un colegio para los nuevos desarrollos. En Majadahonda, obviamente, falta un centro público. Y yo estaba pensando, también presentamos una moción en la pasada legislatura donde pedíamos un colegio público para los nuevos desarrollos. Ahora mismo en Pozuelo, en Boadilla y creo que en Las Rosas, hay centros mixtos que tienen educación primaria, secundaria y bachillerato. No recuerdo bien cómo se llaman, CEIPSO, bueno, no lo sé. Entonces, no sé si estaría bien pedir un centro. CEIPSO se llama. ¿Cómo se llaman? CEIPSO. Eso, CEIPSO. Yo creo que en Majadahonda vendría bien en los nuevos desarrollos porque ya cubriría las necesidades de colegio y de instituto. Entonces yo no sé si en la Comunidad de Madrid en educación hay presupuesto destinado para esto, ¿ya? Y por último, decir lo de las ratios. Nos acaban de dar los datos de la escolarización, no de la definitiva, sino de las plazas de los alumnos que se han quedado fuera y además que son bastantes y luego que no hay vacantes. Pone, por ejemplo, en el Margarita Salas, en primero de la ESO, tantos alumnos no admitidos, 0 vacantes. En todos los institutos, en todos los cursos pasa lo mismo. Entonces, yo hablé con el técnico de educación del ayuntamiento y me dijo que nada, que no me preocupara, que se estaba hablando con la Comunidad de Madrid, que esos alumnos no se iban a quedar por fuera, que todos iban a estar escolarizados. Entonces, no sé cuál es la idea, si van a aumentar una línea o no sé cómo van a resolver este problema. Y ya eso es todo lo que quería comentar. David, yo quería comentar una cosa. Sí. Adelante, Manolo, cuando quieras. Bueno, antes no hemos contestado el papel. Bueno, ha contestado Marta, perdón, yo no he contestado el papel de los ayuntamientos y sí quería hacer una aportación en este sentido. Vamos a ver. Lo primero que tiene, yo estoy de acuerdo contigo, Marta, que la escuela pública no debería ser subsidiaria, pero el problema está en que las dinámicas nos están llevando a eso. Entonces, en algunas zonas tenemos que actuar sobre eso y tenemos que actuar donde tenemos competencias. Entonces, los ayuntamientos que gobernamos nosotros es el ayuntamiento, las comunidades de las comunidades, pero en cada zona, cada uno su competencia. Hay que asegurar una escuela pública de calidad y para asegurar una escuela pública de calidad que sea normalmente atractiva igual que el resto, hay que asegurar políticas de ayuda e incluso de discriminación positiva. Es decir, yo me estoy volviendo loco en decir que, por ejemplo, colegios del centro de San Pío, en concreto, lo que hay que hacer es, si hay unas ayudas para nuevas tecnologías, prioritario el San Pío. Si hay determinadas ayudas para prioritario el San Pío. Entonces, a través de ejecutar presupuestos y no ejecutar el 80 o el 70% de los presupuestos y ejecutan en educación de los más pequeños, porque ejecutan toda la parte que se refiere a centros docentes, es decir, mantenimiento, limpieza, etcétera, etcétera, que son 2.600.000. Entonces, de eso lo ejecutan, básicamente. Pero claro, todo lo que es políticas de complementarias, políticas de compensación, políticas de ayuda a los centros, obras, mejoras y tal, son los 700.000 euros que no han ejecutado, el 20 y tantos %, ¿no? Entonces,
lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento es ejecutar los presupuestos, que los presupuestos sean los que deben de ser y hacer un centro público de calidad. Y entonces que el padre elija en función de otras variables que no sean. Porque ahora yo estaba hablando de investigaciones universitarias, es decir, de teóricos de la educación que han hecho Feito, Rogero, tal, que dicen, está pasando esto, está pasando que la escuela está quedando subsidiaria de la privada. Y esto es muy gordo, ¿no? Entonces, por eso yo hablaba de afrontar contra esto desde donde podamos. Luego, ya con respecto a lo que ha dicho Socorro, efectivamente, yo estoy convencido de que hace falta, como todos, un centro nuevo en los nuevos desarrollos y que es buena la idea de que sea mixto, es decir, sea infantil, primaria. Ahora, lo que yo me temo es que vamos a sufrir otra amortización, es decir, igual la misma operación que el Santa Catalina, que llamamos núcleo de la población, núcleo antiguo, y entonces ahí tendremos, si no lo sabemos llevar y no lo sabemos orientar, tendremos el problema que yo acabo de decir, que una cosa es que nos tapemos los ojos y otra cosa es que realmente existe. Nada más. En definitiva, yo creo que hay que hacer políticas desde los ayuntamientos y también utilizar presupuestos no estrictamente de educación, sino de presupuestos sociales y políticas de ayudas. Por ejemplo, los ayuntamientos no deben echarse atrás a la hora de dar becas y de complementar becas de comedor y este tipo de cosas. Al contrario, a la gente que lo necesite hay que estar ahí y hay que apoyarlo. Y por supuesto lo que hay que hacer es no tener una vergüenza como teníamos, ahora parece que son menos, de 400 niños esperando una lista de espera para entrar en educación infantil y sin ninguna posibilidad de entrar en centros públicos de educación infantil. Eso es una vergüenza. Eso es. Y eso condiciona un montón de cosas. El otro día hablábamos de políticas de natalidad, que si una ayuda de un cheque, ¿qué va, hombre, qué va? La gente tiene unos niños en función de las posibilidades que tú le des, de desarrollarse, de poder ir a trabajar, de poder dejar el niño en un sitio, no de por qué le des un cheque pequeño de 3.000 euros, ¿no? O de 1.000 euros. En fin, yo creo que hay que hacer políticas de ayuda y de discriminación positiva, como digo, y gastarse los presupuestos y ayudar y asegurar que la escuela pública tiene la calidad necesaria. Sí, Manuel, y yo estoy convencida y yo estoy de acuerdo, vamos, 100% contigo, pero también hay que exigir a la comunidad competente, que es la que tiene el dinero y la que tiene el presupuesto, que atienda a sus competencias. En este caso es la comunidad autónoma en Madrid, en Andalucía y en Cataluña. Las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en educación. Y hay que hacer que ellos hagan las competencias que tienen que hacer. Sí, por supuesto, y eso que has dicho de los 26.000 sobre todo por el tema de los menús escolares y todo esto, que bueno, que ha sido una polémica durante estos días. Y los ayuntamientos han estado ahí, la mayoría. Espero que estemos ahí controlando los 2.000 millones de los 26.000 millones de las comunidades, ahí estaremos, los 2.000 que se han dado para la escuela pública, no que lo metan en los cheques de bachillerato, que eso ya sería un escándalo. Los cheques de bachillerato ya lo tienen presupuestado. Que por cierto, perdonadme, es un inciso, David, perdóname, pero es que era una de las cosas que quería comentar, porque es que yo siempre que digo, vamos, es una cosa que digo que es una de las decisiones más injustas que se han tomado en esta comunidad autónoma. Yo no sé si sabéis cómo va el tema de las becas estas de bachillerato, pero las becas estas de bachillerato solamente tienen opción de solicitarlas los alumnos que estén en la escuela concertada y privada. Es decir, si mi hijo está estudiando, termina la ESO y quiere hacer y está en un colegio concertado y quiere hacer bachillerato, que sabéis que no está concertado, en ese mismo colegio yo puedo solicitar esa beca. Pero si mi hijo va a un colegio público y por X razones quiero que a un instituto, quiero que haga bachillerato en un colegio concertado o en un colegio privado, por X razones, yo no puedo solicitar esa beca. Solamente pueden solicitar esa beca, o sea, es que ya esto es lo injusto por lo injusto. Esas becas las tendría que poder solicitar cualquier ciudadano, no solamente los que están estudiando en centros concertados. O sea, eso no lo había comentado antes, me imagino que muchos de vosotros sabíais cómo iba ese tema, pero es que me parece lo más injusto que hay. Yo no sé si es hasta constitucional, no lo sé. Gracias, Marta. Si os parece, continuamos, que tenemos bastantes preguntas. Sí les ruego a las personas que van a preguntar que sean, por favor, ágiles y que seamos un poco ágiles todos en las respuestas para que nos dé tiempo a participar a todos. A continuación, tiene la palabra Amelia Revuelto, que quería formular una pregunta.
¿Amelia? ¿Nos escuchas? Bueno, si os parece, no sé si nos estás escuchando, Amelia. No nos escucha. Bueno, retomamos con Amelia después. Vamos a seguir con Juan Antonio, que es concejal en Collado Villalba. Buenas tardes, Juan Antonio, y cuando quieras, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Vale, bueno, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias al Peso de Majadahonda por haber organizado este encuentro y sobre todo a Marta y a Manuel por iluminarnos y por instruirnos en este tema del que algo saben, algo creo que saben, que es la educación. Bueno, yo quería comentaros, es un comentario y pregunta que, en fin, además de negocio o de nicho de negocio, que es verdad que al final con la sanidad se ha convertido la educación en un nicho de negocio, que yo creo que eso es obvio, sobre todo en ciertas comunidades, como bien se ha dicho, en la Comunidad de Madrid. No se está convirtiendo la educación concertada, no ya la privada, sino la concertada, como medio de adoctrinamiento ideológico religioso, volviendo a vicios pasados no solo con los contenidos, que también, sino ahora con los contenedores, los colegios que entran por el ojo, que son estupendos y están muy bien equipados, comparados evidentemente con el mal estado con el que están en general en la educación pública. Se nos han metido los mercaderes en el templo de la educación. ¿Cómo lo sacamos de ahí? Muchísimas gracias. Adelante, Manolo, Marta, ¿quién vais a contestar? Bueno, esta vez empiezo yo. Perfecto, vale. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero decirte que es que, bueno, el negocio lo tienen desde el concierto que yo he citado de 1851, que le dicen, aquí tiene usted, acepta la desamortización de Mendizábal y tal, la da como una cosa irreparable, pero a cambio le damos dinero y le damos la gestión de la educación básica de España. A partir de ahí, no sé si ha quedado clara la exposición, siempre la Iglesia tiene un papel predominante, excepto en la época de la República, y siempre tiene el control de la educación y tiene las ayudas y los conciertos. De una manera u otra, de salesianos, teresianas, escuelas de la Ave María, siempre está la Iglesia presidiendo los planteamientos. Cuando se hacen los conciertos, el gobierno de Felipe González, entonces de Solana de ministro, yo estaba en el ministerio y sé de qué va, puso una serie de condiciones. Se concertaba si faltaban plazas, si se ofrecía una enseñanza que la pública no estaba ofreciendo, estoy hablando de algún tipo de formaciones profesionales y estas cosas. Y bueno, había otra más, ¿no? Pero lo esencial es que porque creían que íbamos a cerrar el Salesianos de Alcañiz, hubo una manifestación en Teruel de 40.000 personas, cosa que no las hay en Teruel. No la sabía entonces. Quiero decir, la idea de que un gobierno socialista podía optar exclusivamente por la escuela pública y viendo cómo estábamos trabajando en la LOCSE, o sea, en la LODE ya estaba en la LOCSE, en fin, todas las leyes estas que entonces eran fundamentales y todos los desarrollos, ellos temían que se les fuera el negocio. Por supuesto, el negocio unido al adoctrinamiento, claro, porque nunca, no tienen por qué estar separados. Es decir, yo lo veo así, vamos. Yo primero te meto por los ojos mi colegio, te hablo de un ideario propio, a veces, bueno, no voy a calificar porque no es, en fin, un ideario, y ese ideario tú te llevo a mi centro, que es maravilloso, que está concertado, que te va a costar poco y que además cada vez queremos que te cueste menos. Y por tanto, la pelea fundamental es que cada vez nos cueste menos y cada vez más se subvencione la escuela contratada y la privada, ¿no? Entonces, aparte de eso, lógicamente yo te doy esa ideología que en principio conculca con la de tu familia o con la de que es responsable de tu educación que te lleva ahí. Pero te aseguro una calidad, entre comillas, de la educación. Lo que pasa es que, claro, los baremos de calidad que definió en su día un tal Ruth Pérez, que fue director general de educación en tiempos de Esperanza Aguirre, al principio del todo, pues son muy discutibles. Y en aquella época los peleamos y los discutimos mucho. Porque para mí calidad en un servicio esencial como es la educación es que todos los niños tengan respuesta. El que está en A tenga una respuesta y lo lleve a B, y el que está en Q a Z. Entonces, esa es para mí la calidad del sistema educativo, y que tenga apoyos y que tenga una serie de cosas que ellos no definen. Entonces, en una escuela en igualdad, pues la escuela pública tiene mucho que decir, muchísimo que decir.
Aparte de que, claro, los otros van a defender con uñas y dientes las dos cosas, el negocio y su capilla, ¿no? No sé si... Gracias, Manolo. ¿Quieres añadir tú algo, Marta, o pasamos a la siguiente pregunta? Pues damos paso, si te parece, a la Secretaría de Educación de Tetuán y le pido disculpas porque se han interpelado un turno. Disculpa, ha sido fallo mío. Adelante, compañero, cuando quieras. No pasa nada, David. Gracias por darme turno de palabra. Bueno, yo soy Pablo, secretario de Educación del PSOE de Tetuán. Y más que hacer una pregunta, yo como educador soy maestro funcionario de carrera con 10 cursos de experiencia en la escuela pública. Quería hacer reflexiones, ¿no?, sobre el estado de la educación actual, ya sea a nivel estatal o a nivel de la Comunidad de Madrid, que es lo que nos concierne más a los que estamos aquí. Y bueno, estoy en total concordancia con lo que ha comentado primero Manuel, después Marta. Me ha gustado la visión de Manuel porque yo precisamente iba a hacer una similar, es decir, ha ido del nivel histórico educativo en España a lo más particular. Ya ha hablado de casos en la Comunidad de Madrid y sobre todo, bueno, de Majadahonda, que entiendo de donde él ha sido docente y donde él actualmente es su función política. Y bueno, Marta nos ha comentado detalles del estado de la educación, sobre todo pública, en la Comunidad de Madrid, de la que obviamente es gran conocedora. Bueno, yo primeramente querría hacer un poco de autocrítica porque, bueno, muchas veces desde nuestra visión progresista, pues parece que todo lo que propugnamos para la educación pública desde el PSOE es lo correcto, y yo normalmente tiendo a ser crítico con la visión del partido, con ciertos movimientos, porque como también soy educador y es mi profesión, pues muchas veces tienes la visión de primera mano de que ciertas cosas que se hacen son mejorables, otras están muy bien, obviamente. Y bueno, hablábamos de la legislación educativa en España y hay que ser claro, como decía Manuel, y desde la transición hacia el momento actual, pues ha sido un sangrado continuo de legislación educativa. De hecho, entre ley y ley, que como indicaba Manuel han sido todo leyes orgánicas que se han aprobado en el Parlamento, pues cada vez hay un rango menor de tiempo entre la aprobación de una, la derogación de esa y la aprobación de la siguiente. De hecho, en las dos últimas ha sido de 7 años y ahora con la LOMLOE pues se va a cumplir ese plazo de tiempo. Entonces, cualquier profesional de la educación sabe que en 7 años un sistema educativo ni se estabiliza, ni se establecen directrices comunes, ni consenso, ni hay, por así decirlo, acuerdos que lleven a una evolución académica del alumnado, una evolución social, etcétera, etcétera, que bueno, esa es la misión de la educación, ya me da igual que sea pública, concertada o privada. Entonces, obviamente necesitamos un gran pacto por la educación en España y, obviamente, como partido tenemos parte de la responsabilidad de que eso se cumpla. Entonces, yo he visto algunos datos y por mucho que la visión progresista educativa sea un poco contraria a pruebas tipo PISA, yo como también estudioso de legislación educativa y del mundo educativo en general, yo estoy a favor de ese tipo de pruebas porque no dejan de ser pruebas objetivas. Entonces, es curioso que si uno toma los rangos PISA, siempre los países que suelen ser punteros en resultados son los países asiáticos, léase Japón, léase Corea, y en Europa, pues obviamente los países escandinavos que son vanguardia, ¿no?, en temática educativa. Y claro, uno lee y se informa un poco, pero tampoco hay que buscar una bibliografía excesivamente especializada en ello, sino a 2 clics en Internet te puedes enterar de este aspecto que ahora os voy a comentar. Por ejemplo, Japón empezó su pacto por la educación ya en una ley del siglo XIX, que más bien reconocía un poco los derechos de la ciudadanía, en sanidad, en educación, es decir, fijaba las bases del estado del bienestar, por así decirlo, en esa ley de hace un siglo y medio, que se dice pronto. Y luego, en cuanto terminó la Segunda Guerra Mundial, ya estableció su pacto por la educación, lo tengo aquí apuntado, en 1947 exactamente. Corea hizo algo muy similar a Japón, es decir, la guerra de Corea fue en los 60, en la que participó Estados Unidos, si a alguno le gusta la historia y se quiere documentar al respecto, pero Corea, en cuanto finalizó su guerra y se dividió en 2 países, pues Corea del Sur, en este caso, que también es puntera en
en resultados PISA, pues estableció un pacto por la educación en 1968 y Finlandia, por ejemplo, es un espejo en el que mirarnos, legislativamente hablando, porque claro, luego habría que ver en infraestructura educativa, etcétera, etcétera, las diferencias que tiene con los países del sur de Europa, en este caso España, pues fijó su pacto por la educación, lo inició en el 71 y lo solidificó totalmente en el 77. Y Finlandia es puntera en resultados PISA, normalmente regular, y siempre que se desarrollan las pruebas PISA, pues suele estar en el top 3, top 5. Bueno, una vez ya criticado, por así decirlo, la falta de pacto por la educación en España, en la que insisto que como partido nos recae cierta responsabilidad, paso un poco a comentar el estado de la educación en la Comunidad de Madrid y bueno, ya Marta nos ha comentado muchos detalles, entonces no quiero hacer un análisis global del histórico, ¿no? Sí, por favor, Pablo, te ruego un poco de brevedad porque es que tenemos muchas preguntas pendientes y si no nos vamos a ir muchísimo de tiempo. Entendible, finalizo en 3 minutos. Pues bueno, estoy de acuerdo con lo que nos ha contado Marta. Sé que bachillerato que únicamente es una perpetuación de la matrícula en centros educativos concertados o privados, es decir, ese condicionante de que tú para optar a él tienes que haber estado matriculado previamente en un centro concertado, es decir, es una segregación total del alumnado, véase como se vea. Y bueno, yo quiero comentar sobre todo el estado de la educación pública durante la pandemia y la crisis sanitaria que hemos vivido, que yo lo he vivido de primera mano como docente. No tengo hijos, pero como docente he visto cómo ha afectado a las familias, a la evolución académica del alumnado y también al profesorado. Es decir, que al profesorado hay que tenerlo en cuenta. Entonces, os cuento ejemplos que yo he vivido de primera mano en mi centro. Bueno, hablaba Marta de un poco la ineptitud de la Comunidad de Madrid y el inmovilismo en cuanto a tomar decisiones, ¿no? para manejar esta crisis sanitaria y cómo afecta a la educación. Pues bueno, hablaba ella de la reposición de tablets que se ha hecho. Bueno, yo os cuento el caso de mi centro, del que soy maestro funcionario de carrera y además soy coordinador del programa bilingüe. Mi centro es de línea 1, se encuentra en el distrito de Vallecas. Dentro de Vallecas está en el barrio que tiene la tasa de paro más alta de Vallecas y la segunda más alta de Madrid, es decir, que es un entorno socioeconómico muy, muy, muy bajo. Pues únicamente a mi centro de línea 1 han llegado 17 tablets, es decir, que no dan para cubrir ni siquiera a un grupo de los 9 que hay desde infantil hasta sexto de primaria. Y obviamente el equipo directivo ha tenido que tomar la decisión de que esas tablets se den al grupo de sexto de primaria debido a que su paso al instituto pues está en un momento académico, por así decirlo, un poquito más débil, ¿no? Dentro de que todos los grupos lo han estado. Luego, bueno, pues desde el Servicio de Inspección Educativa, que al final únicamente dan directrices que les dan desde más arriba, desde la Consejería de Educación, pues a los docentes se nos ha mandado a hacer un plan de apoyo, un poco una preparación para el próximo curso, que se limita únicamente a que nosotros demos al Servicio de Inspección Educativa los contenidos y los estándares de aprendizaje, si aquí hay docentes y controlan, si se me permite el término, de la legislación educativa, en este caso el decreto 89, que es el que fija el currículo para la educación de Madrid, únicamente que digamos los contenidos y los estándares de aprendizaje que no hemos podido impartir. Es decir, yo veo que es un plan de apoyo que no se diferencia de ninguna de las maneras al plan de apoyo que yo como docente puedo hacer durante un curso escolar normal presencial, decir, oye, mira, pues lo que no he dado, para que lo entendáis, me lo apunto y trato de impartirlo al curso siguiente en los primeros meses. Es decir, que al final vemos que la consejería lo que ha hecho ha sido verter responsabilidades en los equipos directivos dar mandatos a docentes y, es decir, al final el marrón, si se me vuelve a permitir la expresión, recae en los docentes y no ha habido directrices claras. Luego, respecto a los espacios de los centros, pues claro, se están dando también mandatos desde el Servicio de Inspección Educativa de un número
un alumno por X metros cuadrados dentro del aula, es decir, la preparación para la posible vuelta a la normalidad el próximo septiembre, que veremos si ocurre al final o no, comentaba Marta. Pablo, por favor, te ruego que vayas concluyendo porque es que no nos va a dar tiempo a terminar. Llevas ya 10 minutos, compañero, y la pregunta consiste en ser breve. Muchísimas gracias. Si quieres, de todas maneras, te invitamos otro día que hagamos una charla. Si quieres participar como ponente, estaremos encantados de que nos expongas todo. Concluye, por favor. Gracias. Ya, es lo último que decía, 30 segundos. Pues bueno, este plan para la vuelta a la normalidad está muy bien hilado, porque en el caso particular de mi colegio, que al final para ver un poco un plan global de la Comunidad de Madrid de normalización de la educación o de manejo de la pandemia en caso a una vuelta presencial a las clases con cierta seguridad en temas de salud, pues se ha limitado a decir el número de alumnos o, bueno, los metros cuadrados que tiene que tener disponible un alumno por aula. Y qué curioso que en mi centro hay aulas en cuanto a amplitud, en cuanto a superficie totalmente ordinarias, es decir, no son aulas más grandes de la media en cualquier otro centro educativo. Y qué curioso que para grupos de 25-27 sí que dan los metros cuadrados, es decir, que al final no se ha tomado ninguna medida. Y ya por último quería decir que también ha sido detestable, si se me permite el término de nuevo, que en la vuelta presencial que hemos tenido los docentes en la fase 2, para la fase de apoyo con los alumnos que han querido acudir a los centros, la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación no nos ha proveído de ningún tipo de protección, ni siquiera una triste mascarilla. Entonces, como docentes, hemos estado totalmente a merced de nuestras acciones, como decía Marta, utilizando nuestros medios, y ha habido un inmovilismo total. Gracias, compañeros, por escucharme. Gracias a ti, Pablo. Muchísimas gracias. Un placer. Si parece, vamos a retomar, no sé si nos escuchas, Amelia, que antes hemos intentado darte paso para que realizases una pregunta. Cuando quieras, Amelia, activa el micrófono, por favor, y realiza la pregunta. No te escuchamos, Amelia. Activa el micrófono, por favor. Ahora. No, todavía no. No te escuchamos. Amelia, no te escuchamos. Tienes abajo a la izquierda, tienes el icono del micrófono. Abajo a la izquierda, en el margen izquierdo de la pantalla. No te escuchamos. Si te parece, Amelia, si quieres, remíteme la pregunta por WhatsApp. Perdón, Amelia, te lo voy a activar yo, ¿vale? Un momento. Te lo activan, Amelia. No lo toques, que te lo voy a intentar activar yo.